Son las 8:11. Damos la bienvenida en nuestros estudios al abogado Henry Cucalón. Él es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye Listas 25. El abogado Cucalón tiene una amplia experiencia en la política ecuatoriana, 51 años de edad, cuenta con 2 títulos de grado, 2 maestrías registradas en CENESID. Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Santiago de Guayaquil, abogado por la Universidad SEC de Ecuador. Posee adicionalmente maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Reiteramos, es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye Listas 25. Abogado Cucalón, reiteramos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre las encuestas. Iniciemos con esto. Acabamos de dar a conocer la de Comunicaliza, encuesta bastante fresca, post-debate, que deja la lectura que hemos compartido con nuestros oyentes. Y quedan solamente 2 semanas para las elecciones. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo cuencano y azuayo, a quien saludo fervorosamente. Comunicaliza hace encuestas toda la semana. Me da lo mismo que me ponga en cero. Trabajo todos los días como si fuera el último día de campaña y sigo llevando este mensaje de cambio radical que espero contar con el favor y la confianza del pueblo ecuatoriano. ¿Qué espera usted que suceda en este par de semanas? Sigo luchando para llevar el mensaje, para llevar las propuestas. Lo mismo que hice el debate, lo voy a seguir insistiendo. Creo que fui bastante claro, conciso, directo, como es mi estilo, sin rodeos, de lo que necesita el pueblo ecuatoriano en el ámbito de la seguridad, en la reforma del Estado y en el ámbito de la economía y la generación de empleo. Sé que es difícil, yo no tengo chequera millonaria ni por herencia, ni por corrupción, ni por improvisación, ni por apuesta, como tienen algunos, con lo cual tengo que esforzarme muchísimo más para poder llevar ese mensaje, pero estoy profundamente tranquilo y después del mensaje optimista, tranquilo, con la conciencia clara de poder llevar este mensaje de cambio radical. Es decir, que el tamaño de las chequeras en su criterio es lo que está arrojando estos resultados. No, más allá de los resultados, porque hay unos que gastan millones y igual pierden. No hay condumio, pero evidentemente es difícil competir con chequeras corruptas como las del correísmo, otras que piensan que el Estado es su feudo y otros que son de apostadores. Es público notorio lo austera que es la campaña. Todo esto es comunicación, pues todo esto es post-debate, pero eso cuesta bastante plata. En el 23 costó algunos milloncitos también. Le aseguro que esto lo damos como información, no por ningún tipo de compromiso absolutamente con nadie. No digo en el tema, digo en general las campañas, todo es mediático, todo es con redes, todo es con post-debate, todo es con pautas. Ahí salió pues la última pauta del gobierno, candidato, gobierno, candidato, presidente, candidato. Por si acaso, ya mismo le viene el decreto 500, pues. Ya va 2-0 el gobierno con la Corte Constitucional. Ya le tumbaron pues el sumario administrativo contra la vicepresidenta, que es una vergüenza, pues esos abogados de comisaría que tiene el gobierno, y ayer ya la Corte se lo volvió a coronar cuando, como no puede ser de otra manera, le dijo que no tenía facultades para mandar a publicar una ley que ha sido archivada por el Congreso. Pero en todo caso, he sido uno de los candidatos que más ha acudido a los medios de comunicación, a las radios, a los periódicos, a los canales de televisión, a todo tipo de medios para poder llevar el mensaje, y lo voy a continuar haciendo. Analicemos algunos de los factores que en nuestro modesto punto de vista podrían estar afectando su candidatura. Uno sería el partido que le cobija en estas elecciones, Construye, en nuestro modesto concepto, reitero, perdió una oportunidad de oro. Construye, tras esa situación desastrosa que se dio por el fallecimiento de Fernando Villavicencio, adquirió notoriedad, subió significativamente en las encuestas, llegó, me parece, tercero en las últimas elecciones, generó enorme expectativa, pero luego vino una atomización de este movimiento. Construye gente buena que puso a esta coalición con gran expectativa en el espectro ecuatoriano. Construye poco a poco
primero se dividió, se escindió, gente buena y Construye, cada uno fue por su lado, y Construye no ha logrado estructurarse sólidamente, se ha ido atomizando de alguna manera. Lo último notorio que acaba de confirmarse en esta semana, la salida de Ana Galarza. ¿Qué pasa con este partido, Guido? ¿Qué pasa con yo estoy muy agradecido. ¿Cuál es tu relación con Yo estoy muy agradecido de la invitación que recibí del movimiento Construye y de sus líderes con ese al final, porque de lo que hay en la amalgama para los partidos ecuatorianos no está en purga, no está en plaga y no está en metástasis. Déjeme decirle algo, estimado oyente, eso es bastante en la política ecuatoriana y tiene una marca que es la lucha contra la impunidad. Lo que pasó pues en el bloque yo no había llegado, donde llegó carne y hueso, por decirlo menos, y unos que nunca se imaginaron que iban a llegar y que no creo que hayan tenido ningún postulado de un movimiento como Construye, sino que le jugó la lotería, es público notorio. Respeto cualquier decisión última de los asambleístas. Ahora bien, en su ejercicio, más allá que nadie es infalible, han tenido posiciones sumamente interesantes. Construye fue el movimiento que lideró el juicio político con el sátrapa delincuente sentenciado de Wilman Terán, mientras todos los demás lo alcahueteaban, por así decir. Así que yo en ese sentido me siento bastante tranquilo de qué es lo que estoy representando. Y yo que tengo algo de experiencia en el sistema político ecuatoriano, porque no me han de decir pues que los demás partidos pues son el Partido Demócrata y el Republicano, principalmente partidos familiares que andan sueltos por ahí. Así que estoy muy contento, muy tranquilo, no me han forzado nada, un partido estructurado, tiene varios líderes, no tiene dueño, esperemos que haya nuevas incorporaciones, hay asambleístas, candidatos muy interesantes, el caso de Jorge Peñafiel en Pichincha, el caso de Galo Cárdenas. Ya quisieran los demás partidos tener un abogado de las características de Galo Cárdenas, el tema de, por ejemplo, en Guayas, Mario Cubi, decano, una facultad de Derecho, cuando en otros reparten a punta de guiso, familia y sumisos, por así decir. Así que yo estoy bastante tranquilo. Otros son medios que se sorprenden con lo que pasa en la política, yo no. Usted sabe que tras estas elecciones, quien quiera que gane tiene que enfrentar un segundo tiempo. Hablamos de un tiempo bastante largo ya en el gobierno, y tiene que convivir con la Asamblea Nacional. Correcto. Es importante que se perfile por lo menos un bloque inicial de asambleístas. ¿Cuáles son las expectativas de Construye? Sin perjuicio que el gobierno eliminó la candidatura nacional de Construye, hay fuertes candidaturas a nivel provincial, pero como yo lo he reiterado, yo no ¿Qué seré... bloque aspiraría a conseguir? Más allá que números, porque nunca he pensado en lo cuantitativo, sino en cualitativo. Yo he sido asambleísta 8 años y conozco bastante bien ese tema. Sé llegar a consensos, creo en causas comunes, es una principal el tema de la seguridad. Mi gobierno no será el gobierno de un solo partido, será un gobierno de convergencia, eso sí, dando la cara y con las manos encima de la mesa, nada por atrás. Yo estoy consciente que debemos llegar a un acuerdo básico, eso sí, con cero impunidad. Como a mí ya me conocen, pues yo no soy ningún improvisado, yo sí tengo experiencia pública, porque la vergüenza del tema de las candidaturas presidenciales pues es terrible, ya con signos hasta de locura creo que hay muchos en las candidaturas. A mí ya me conocen, yo puedo llegar a acuerdos con la izquierda en lo social y saben mi posición a favor de la economía social de mercado y de un Estado limitado, pequeño, pero fuerte, dedicado a la protección social. Si vienen a mí a decirme que quieren hacer una comisión para declararlo a Correa inocente, pues no puedo. Si quieren hablar con el presidente de la República para ver a qué personaje de quinta categoría y baja ralea ponen en el Consejo de Judicatura, no puedo. Si quieren que ande mangoneando sentencias de metástasis, no puedo. A mí ya me conocen. A diferencia de muchas personas que recién los van a conocer porque por esas casualidades de la vida se lanzaron o los lanzaron a candidatos a presidente de la República. Yo no estoy aquí para improvisar. Yo he hecho una carrera política peldaño a peldaño, con errores y con aciertos, por así decir. Así que los consensos válidos. Y en materia de seguridad, necesito... En seguridad necesito... En seguridad... Sí, quedémonos, le ruego, por un momento en el tema político. ¿Qué consensos aspiraría usted a lograr para tener una posición en el tema sólida político? Le voy a poner un ejemplo puntual. Yo el 24 de mayo, que no va a haber ninguna fiesta ni ninguna borrachera como le gusta a algunos, yo voy a enviar un paquete de enmiendas a la Constitución que son directos, artículos 441 de la Constitución, van directo al pueblo para una consulta. Y con el 442
que son reformas parciales, voy a enviar a la Asamblea, porque así es el procedimiento, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, por citar un caso específico. Esos son proyectos, pero eso no van a catalizar necesariamente los consensos. Me está pidiendo un ejemplo de consenso. Tengo que generar un consenso porque en la Asamblea tienen 90 días para aprobar esa reforma y irme al referéndum. Consensos con otros bloques políticos en la Asamblea para configurar una posición cómoda. Bueno, es que me pedía un ejemplo específico, me voy, no le gustó el de seguridad, no le gustó el de consejo. No, le estoy hablando en el ámbito político. Luego iremos a su programa de gobierno. Bueno, evidentemente necesito, y ese fue el primer ejemplo que puse, un consenso básico con la Asamblea Nacional, donde debe haber oposición, y eso es normal. Yo soy opositor, jamás he sido ruin y peor corrupto. Y yo he sido legislador, no operador de las mafias, como varios partidos que tienen ahí. Necesito un acuerdo en temas de seguridad, porque la seguridad es una política de Estado que trasciende a los gobiernos. Necesito en eso que haya un proyecto común, un acuerdo fundamental con todas las fuerzas políticas, menos me imagino, a lo mejor con el correísmo, que lo único que le interesa es transar el tema de la sentencia, porque es su único objetivo. No hay una sola conversación en que el correísmo no ponga salvoconductos o sentencias, por así decir. Entonces, eso en el macro, obvio que necesito para que salgan ciertas cosas y podemos enfrentar junto al crimen organizado. Si me pregunta el tema de un aterrizaje puntual, por eso le puse el ejemplo, necesito llegar a un consenso con fuerzas de la tendencia en la Asamblea, si no la reforma constitucional no va a pasar porque obligatoriamente necesito el visto bueno de la Asamblea en 90 días para poderlas llevar a referéndum. Puse un ejemplo. Yo escucho a muchos candidatos que dicen lo mismo que digo yo, pero yo lo he dicho siempre. No es ser como otros que los conozco como que se los hubiera parido, de que siempre les disgustaron el Consejo de Participación hasta cuando entraron a mamar pues, al Consejo de Participación. A ella les gustó, pues. Encontraron que era la fórmula divina. A ver, en vez de encontrar un 70 votos de la Asamblea, mejor conseguimos 4 de 7 y secuestramos al país. Entonces, ahí tiene que haber un consenso. Les pongo un ejemplo práctico. Así como necesito un consenso, porque yo en mi plan de gobierno estoy proponiendo un nuevo órgano legislativo. Sí, por supuesto. Un órgano legislativo compuesto de 2 cámaras, con menos asambleístas, una cámara baja como Congreso y un Senado con 1 por provincia que vea temas constitucionales y fiscalización. Eso sí, todos con voto directo, porque he escuchado otros candidatos que hablan de notables y otros de funcionales, figura que ya fue superada hace más de 50 años en el Ecuador. No, todo con voto directo. Entonces, obvio que tiene que haber conversaciones. Yo no tengo ningún problema. Eso sí, cada vez que yo converse con otro partido, sácame el tema de metástasis y purga de plaga como mecanismo de negociación. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasos va a dar para ir a ese gobierno parlamentario? Cambiar el sistema de Ecuador. Bueno, según el artículo 442, la propuesta debe pasar por la Asamblea. De hecho, ya pasó en el año 2021. Yo era legislador y perdimos. Pero ahora vamos a ganar. Ya hay calificación de la Corte Constitucional. Al respecto, va a ser un cambio de fondo y de forma de la representación del órgano legislativo. Eso sí, tiene que haber un compromiso de la clase política y un cambio cultural, porque yo puedo poner 2 cámaras, menos asambleístas, pero si los partidos políticos siguen poniendo a sus familiares, si los partidos políticos siguen poniendo a personas que están vinculadas con casos de narcotráfico, con casos de corrupción, evidentemente habrá una excepción ciudadana. Yo creo en el cambio radical, creo que puede haber una mejora en el carácter legislativo cualitativo, no a cuantitativo, porque a muchos partidos lo único que les interesa es el número, porque los tienen ahí, pues, ahí obligándolos y amenazándolos a que voten si no ya saben qué es lo que les pasa. No es mi caso y tengo experiencia en aquello. Recuerde que le había planteado este tema inicial tratando de diagnosticar qué situaciones estarían afectando su candidatura para que no despegue. Ya me puso una y yo sigo luchando al respecto. Le pongo otras 2. Encantado, sume todas las que quiera. ¿Cuánto está pesando en esto su pasado social cristiano? ¿Cuánto su participación en el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, el pasado social cristiano a mí me ha dado mucho, porque fui, no dicho por mí, uno de los mejores legisladores y honestos que ha cruzado por el país en 8 años. Eso me dio volumen, porque si no hubiera sido una cosa, no hubiera sido la otra. Por eso es que soy candidato presidencial. Yo soy candidato presidencial por la suma de esas experiencias, y yo comprendo que a alguna gente no le guste, pues, porque esa es la democracia. Yo no soy candidato presidencial porque un día me levanté, me resbalé, me estrellé y dije quiero ser candidato presidencial, o no tengo que gastar el dinero, o porque voy a defender los intereses de la impunidad de algunos.
Y eso en cuanto al legislativo. Y no dicho por mí, ahí están todos los temas de los que yo motivé, legislaciones. Por ejemplo, yo soy el autor de la reforma legal mediante el cual todos los asesinos y violadores pagan la pena completa, por poner un ejemplo. Y en el caso del Ministerio de Gobierno, en los últimos meses del gobierno anterior, que entré para ayudar al país como independiente, a alguna gente no le va a gustar, pero resulta ser que alguna gente vio en mí los quilates democráticos, la forma de honrar la democracia, la decisión, la firmeza que siempre me ha caracterizado. Y eso me permitió que otra gente me conozca, y eso es lo que me hace ser candidato presidencial, porque yo no soy hijo de nadie. Entonces, eso que para algunos es una suma de pasado, pero pasado honesto, porque a mí nadie me ha acusado de ladrón ni de bruto, valga la aclaración. Y tengo bastante personalidad para parármele al que se me cruza, por así decir. Bueno, eso es lo que me hizo candidato. Ahora bien, ahora viene una etapa distinta, estimados oyentes, que es la de conquistar el voto. Ese es otro tema que es complejo, que es difícil, que es un tema de carácter electoral. Pero eso, así como cuando fui secretario general del municipio de Guayaquil, ¿cómo no voy a estar honrado de esa posición pública, que es lo que me permitió ser diputado? Lo mío ha sido peldaño a peldaño. Esa es la experiencia política que tiene activos y que tiene pasivos, como toda la vida. En lo que respecta a estos cambios que haría para ir a un régimen parlamentario. No, es un régimen republicano presidencial. Lo único que estoy diciendo es cambiar. Republicano presidencial, pero habrá dos cámaras. Sí, dos cámaras. El Congreso sí vive en dos cámaras, pero sigue siendo una república presidencialista. Bien. En cuanto a cambios constitucionales, ¿qué está proponiendo usted? Uno directo el 24 de mayo, que no va a haber fiestas ni borracheras. De entrada, en el proceso de enmiendas, mando a eliminar el concepto de los monopolios públicos, de los monopolios estatales, que son un absoluto fracaso. Voy a borrar de la Constitución el concepto de sectores estratégicos, que no sirve para nada. Una caterva de trasnochados pusieron eso, parece ser que no sabían que el muro de Berlín se hizo añicos. Hay que regalarles un pedacito de la piedra a esos que viven, esos sesenteros, esa izquierda retardataria que existe en el país. Eso es el primero en el ámbito económico, y hay otros en el ámbito político, como por ejemplo los que le acabo de citar: proceso para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, proceso para eliminar el Consejo de la Judicatura, proceso para la transformación de la Asamblea Nacional. Todo eso tiene que ver con lo que se denomina en derecho constitucional el régimen orgánico de la Constitución. Enmiendas, reformas. ¿Va a inventar la Constitución usted en el sentido de alguna manera por lo menos mitigar ese hiperpresidencialismo que tiene, que es muy combatido en Ecuador por los políticos cuando están fuera del gobierno? Y les encanta. Una vez que asumen, están muy contentos y cómodos. Cuando están muchas adentro, figuras de fascina. Montecristi. Qué bueno que coincidamos por lo menos en presidencialismo reforzado le denomina el derecho constitucional, que no nació de Montecristi, por si acaso. Es copiado con punto, coma y letra de la Constitución del 98, la de Sangolquí, por si acaso, la que tuvo una fuerte influencia de la centro derecha Yo creí que ecuatoriana. lo habían puesto los españoles, que No, pero yo, a diferencia de otro candidato que no respondieron nada, Leo Domingo, yo algo he estudiado las cosas de mi país. Es exacto el hiperpresidencialismo, por si acaso. Lo que es distinto, y lo cual yo no estoy en desacuerdo, yo voté en septiembre del año 2008 en contra del mamotreto de Montecristi, es el régimen orgánico estatista, intervencionista. Lo que sumaron los españoles fue la figura de las 5 funciones. Todo esas adefesios que yo he criticado siempre, no ahora, que puede ser que le incomode a algunos, pero este tema del presidencialismo que se denomina reforzado viene del 98, producto, entre otras cosas, y vamos puntualmente, ya que me cita esto y me interesa, y gracias por la pregunta, a los excesos del Congreso Nacional. ¿Sabe cuál es una de las formas del presidencialismo? Eso que, por ejemplo, usted solo pueda enviar un proyecto de ley económico urgente al mismo tiempo durante un mes. Porque en los 80 los presidentes mandaban 17 proyectos al mismo tiempo para que entren por Ministerio de la Ley, por citar un ejemplo del presidencialismo reforzado. Y ahora le han quitado algunas cosas. Parte del presidencialismo reforzado era que cuando un presidente objetaba una ley, la Asamblea le cambiaba solo con 2/3 partes de los miembros. Ahora lo han quitado, ahora está mitad y mitad. Por eso es que el actual presidente, no sé si se ha fijado, está que veta totalmente todo. No sé si se ha fijado ese detalle. Ya eso, el Congreso Nacional le bajó, por ejemplo, ese presidencialismo reforzado, que era muy común en el derecho comparado en otros países, el famoso tema de las 2/3 partes. Uno de los temas del presidencialismo reforzado, con el cual yo sí estoy de acuerdo, déjeme decirle, que viene en el 98, es que solo el presidente tiene iniciativa tributaria e iniciativa territorial.
En los congresos de los 80, cada diputado fraccionaba los cantones. Por eso que hay ciertos cantones que tienen la cabeza de un diputado ahí afuera del estadio. Eso está mal, porque la unidad territorial solo puede depender del Ejecutivo. O la iniciativa tributaria económica. Está bien que sea el presidente. Si eso es presidencialismo, yo estoy de acuerdo. Para evitar lo que sucedió en el año 80. No sé si usted se acuerda, usted y yo éramos jóvenes o niños, cuando el Congreso Nacional de un día a otro le duplicó el salario básico del país. De 2.000 a 4.000 sucres, ¿se acuerda del año 80? Solo por joderle la vida a Jaime Roldós, porque no es que estaban pensando en los trabajadores. Por si acaso, anécdota histórica. En eso yo estoy de acuerdo. Eso no es presidencialismo reforzado, eso es sentido común. La política económica en su iniciativa, evidentemente hay una colegislatura con la Asamblea Nacional. Ya que tocó el salario básico, ¿a dónde lo llevaría usted? El salario básico tiene dos variables. Una, la lógica que se lleve con el índice inflacionario, que comprendo que genera un choque con los sectores de los empleados que sienten con justa razón que no les alcanza con relación a la canasta básica. Mi idea es ir mucho más a apoyar al sector privado con el tema de las franjas sectoriales que pueden elevarse dependiendo de la productividad, dependiendo del empuje que yo le quiero dar al sector privado como motor del desarrollo económico. Pero no va a desaparecer un básico unificado. No, pues que la ley me lo pide y tiene una lógica, pero para mí ese es el piso. ¿Que debería mantenerse allí, subir o bajar? Insisto, según la ley, bajar no se puede. Según la ley, hay siempre a final de año, entre las partes, el Estado, los patronos, los empleados, tiene que haber un consenso y si no el gobierno dirime muchas veces en función de la inflación. Yo lo que quiero es que eso que es el mínimo sea superado con el tema de los mínimos sectoriales que pueden elevar dependiendo de las categorías. Pero eso pero yo lo quiero mejorar, yo sé que existe. Yo lo quiero mejorar en función de la productividad con este empuje que le queremos dar al sector privado. Para mí, dínamo y motor del desarrollo económico, no el Estado. El Estado está para encargarse de la seguridad, de la salud y de la educación, es decir, de la protección social. El Estado no tiene por estar interviniendo, fastidiando, metiendo la mano en el sector privado. Por eso, en el debate que sí alcancé, pese al formato de intercolegial de libro leído que pusieron, sí alcancé a poner temas para generar discusión, el cambio del modelo en el tema petrolero, en el tema minero, en el tema eléctrico, en el tema de las concesiones viales, por lo menos, y esa es mi tranquilidad, porque esa noche dormí como un bebé, pude poner temas de fondo. Vayamos, abogado en el debate. Al tema minero, y así vamos también entrando en su proyecto económico. En el debate presidencial, usted destacó la importancia de la minería como motor clave para la economía ecuatoriana. Propuso abrir el catastro minero, dijo que lo haría el primer día de su gobierno para combatir la extracción ilícita de minerales. Subrayó también la importancia de la minería legal, reguiada para generar el empleo. Aquí quisiera preguntarle a usted, ¿conoce sobre la problemática agua-minería aquí en la provincia de La Suay? Y mi compromiso de respeto absoluto a los pronunciamientos populares que existen aquí, con respecto a que no se pueda hacer cerca de las fuentes de agua hídrica. Eso es sagrado y aparte hay pronunciamientos populares que el gobierno debe respetar. En eso no puede haber discusión alguna. ¿En qué basa usted ese apoyo, esa apertura, ese entusiasmo por la gran minería? Porque tengo que combatir una minería ilegal que producto del cierre de catastro minero actualmente está asociado a actividades ilícitas y en algunos casos inclusive con el narcotráfico. Ya hay bandas del crimen organizado con prácticas terroristas que se han aliado a los mineros ilegales. Están los informes del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Para eso sirve la experiencia, para conocer. Además, según el Consejo de Seguridad Pública del Estado, la minería ilegal está declarada como una amenaza a la integridad territorial del Estado. Pues no sé si los otros candidatos viraron esa página o conocen. Yo sí conozco porque yo vivo en el mundo real, no en ningún multiverso. Entonces, solo por eso mi obligación es ir hacia el otro lado, hacer una minería legal, responsable, donde hay inversiones nacionales, extranjeras, donde se genera empleo. Hay una estadística que fue la que cité en el debate, que es pública y que ha sido contrastada. Ahora los políticos debemos tener mucho más cuidado de antes. ¿Cuál es esa estadística? No de no equivocarnos, sino de no hablar sandeces, que es lo más peligroso en la vida política, que se han generado cerca de 40.000 empleos
formales en el año 2024 por tema de inyección de inversión. 40.000 empleos en el año 24. Eso es importante. Así haya uno, siempre será algo de impulso. Toda medida económica, uno del Estado para impulsar, porque el Estado no genera empleo, esa no es su función, sino la empresa privada que tiene 9 de cada 10. Lo sagrado es generar empleo. Entonces yo creo que eso, debidamente regulado, debidamente responsable, es una fuente de ingresos de divisas al país con pago de impuestos, que son los que necesito para invertirlos en salud, en educación y seguridad, que es protección social, generación de empleo y trabajo, que es lo que necesita la gente. Que ingrese al país por Yo no me atrevería a poner cifras, puse esa referencia en el tema del empleo. He visto en los índices del SRI los buenos pagadores que son los mineros, las empresas mineras formales, no las informales, las que están atacando ahí en Ponce Enríquez, donde si no hacemos algo vamos a perder la soberanía sobre un cantón en manos del crimen organizado. ¿Cuánto pagan estos buenos pagadores? Según los índices, son de los más buenos pagadores que hay en el país. Las compañías. Bueno, lo ponemos en el SRI, pero son de los mejores pagadores. Eso es bueno, que la gente pague impuestos. ¿Pero cuánto estima? ¿Tiene usted una idea? Bueno, le estoy poniendo un ejemplo que si el año pasado hubieron cerca de 44.000 plazas de empleo, espero que con este shock de confianza, de prender los motores de la economía, por lo menos anualmente, solo en ese sector se pueden generar cerca de 50.000 plazas de empleo. Lo estoy utilizando como una referencia aritmética en base al año 24. Bien, sobre esto quisiera poner algo. Me ha dicho usted que sí conoce el tema de Quimsacocha, no vamos a abordarlo o abundar en eso, pues creo que respetar el creo que nuestra audiencia lo conoce bastante bien. Sin embargo, acabamos de encontrar en la revista Ecos, en uno de sus números recientísimo, le ruego en cabina, a ver si podemos ponerlo en imagen, declaraciones de la actual viceministra de Minería, Rebeca Illescas, y las cifras que ella da. Dice: el impacto económico del sector es innegable. La minería ocupa hoy el 4º lugar en las exportaciones, generando más de 2.500 millones de dólares hasta la fecha, y 700 millones de ingresos solamente este año. Además, ha creado más de 150.000 empleos, fortaleciendo no solo la macroeconomía, sino también la sostenibilidad de la dolarización. Vayamos a contrastar esa cifra. Primero, la viceministra dice 150.000 empleos, usted dice mejor, 40, mire que yo... usted dice 40.000. 44.000 en un semestre. Mejor entonces, porque los problemas es cuando tú te equivocas hacia la baja. Mejor que sea mucho más. Bendecido Dios que haya más empleo. Gracias, viceministra. La viceministra dice además que se generan 2.500 millones de dólares hasta la fecha, y solamente en este año 700 millones por excelente. La minería. Vamos adelante, excelente, con responsabilidad y dentro del marco de la legalidad. Ya, el problema es que contrastando estas cifras de la ministra, la situación no es así. En el año, y esto entonces mejor cifras, yo que soy conservador, entonces. Y estas son cifras del Servicio de Rentas Internas. En 2023 el Estado recibió un 3% aproximadamente de regalías, cifra de 119 millones de dólares. En el 2024 recibió 226 millones de dólares. Qué bueno. El problema es que hay otros que pagan cero. Sí, pero compare las cifras con lo que dice la ministra. Directamente se distorsionan las cifras. Hay un espejismo alrededor de la minería que lleva a varios de los candidatos a apostar. Muchos de ellos coincidieron particularmente en el primer grupo del debate, entre los cuales estuvo usted. Enseñará que la minería es el extractivismo es lo que va a continuar siendo la tabla de salvación del Ecuador. Es una de las vías, no la vía, es una de las vías. Y por lo menos yo, insisto, por lo menos a la baja. Lo peor es hacer hacia el alza. Las cifras fueron contrastadas de cerca de 40.000, 44.000 en el semestre del 24. Mejor a la baja. A mí no me gusta vender humo, no tengo pinta de demagogo, no tengo pinta de mentiroso, no me gusta. Por eso a lo mejor no soy muy atractivo para el populismo. Bueno, el populismo ahora es medio iletrado, porque por lo menos antes había populismo ilustrado, que era el de Velasco, por así decir. Así que sí, yo sí considero que es una de las vías, y por eso no me comprometí a hacer una cifra del tema de los ingresos, pero he visto las estadísticas que saca el SRI, que las publica a vistazo todos los años, que son importantes, tomando en cuenta que hay otros que no pagan nada de impuestos de renta. Bien, de la minería, para pasarnos a un tema colateral, solamente, abogado Cucalón, de esas enormes cifras que sí se tejen sobre minería, sobre inversión, sobre exportaciones, apenas un 3,5% en el mejor de los casos queda en Ecuador. Genera empleo y es importante, y prefiero eso
que hacerle el juego al narcotráfico de las actividades ilícitas que tienen tomado algunos rincones de mi patria. Mi labor es enfrentarlos y aniquilarlos. ¿Qué conocimiento y qué reflexiones ha hecho usted sobre los pasivos ambientales que deja la gran minería? Es terrible, por eso le dije que hay que hacerlo de forma responsable, lo mismo que pasa con el tema del petróleo, hay que hacerlo de forma responsable, con tecnología de punta, protegiendo nuestras fuentes de agua, nuestras fuentes hídricas y todo lo demás. Eso no está en discusión, para mí no hay contradicción al respecto. Y si hay, tanto en la ilegal como en la legal, personas que hagan eso, que les caiga todo el peso del mundo. Y usted sabe, veo su dominio del tema, que en temas ambientales inclusive es con prisión, es de carácter penal, es delito penal. ¿Va usted a hacer efectivo esto que dijo en el debate de abrir el catastro minero el primer día de su gobierno? Sí, por supuesto, es una de las tantas medidas que necesito para reactivar la economía. ¿No considera que requiere más análisis, más filtros? Los análisis ya se tienen. Aquí, permítame darle otra cifra. En la ciudad de Cuenca, y por eso es la preocupación que existe, 46,000 hectáreas del cantón Cuenca están asignadas a la minería, y se incluye allí el bosque de Mazar, ojalá usted lo conozca, es uno de los pulmones de Cuenca, está asignada a una compañía minera para explotarla, está en ese catastro minero que si usted lo abre, lo va a dar viabilidad. Con el imperio de la ley en la mano, porque lo peor es tenerlo cerrado, ya hay todos los antecedentes, falta la voluntad política, porque yo no puedo dejar que un sector que hay que ponerle también, insisto, controles. Yo nunca he hablado de mano libre, ni fiesta, ni relajo. Yo sí creo en el orden y la autoridad. Por eso significa que si vamos a abrir el catastro minero no significa que es la fiesta inolvidable y todo el mundo va a tener el registro, para eso está el Estado. Pero entre la cuestión responsable, en el respeto al medio ambiente, que es lo que creo, de lo que está ahorita, que hasta el narcotráfico está metido con la minería ilegal, no lo voy a permitir. Bien, hablemos del tema de seguridad, abogado Cucalón. En este tema usted ha tenido actuaciones en Ecuador. Le comento que el día de ayer estuvimos participando en un encuentro extremadamente interesante de Fundamedios en la capital de la República, un encuentro entre jefes policiales, comandantes, periodistas ecuatorianos, hablando de la relación policía-prensa, y hemos conocido, hay muchas cosas, hemos firmado incluso un compromiso de confidencialidad porque se hablaron las cosas muy claramente sobre la situación de seguridad en Ecuador, pero realmente es un tema que sigue siendo enormemente preocupante. ¿Qué es lo que va a hacer usted con respecto a este tema? Coincido con usted, y por eso al principio de la entrevista le señalaba la necesidad de tener una política de Estado que trascienda a los presidentes, que trascienda a los gobiernos, porque nos estamos enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico, no a procesos de delincuencia común agravada. Y son una serie de medidas multimodales, le denominan, de seguridad integral. Unas son del Ejecutivo, otras son de instancias del Estado, que debe haber articulación con el Ejecutivo, que tiene que ver con la justicia. Otros también tienen que ver con cooperación con gobiernos locales, que son los que están cercanos a la gente. Voy a poner varios ejemplos en esta línea. Uno, por ejemplo, en materia de colaboración, que tiene que ver con la Fiscalía General, que es quien acusa, yo promuevo una reforma para darle autonomía a la Fiscalía. Voy a insistir en eso, que incorpore la figura de los fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado y la figura de los jueces protegidos. No digo jueces sin rostro, digo jueces protegidos, y que la Fiscalía tenga su propia policía fiscal. En lo que respecta al modelo del Ejecutivo, hoy hay un delito que tiene atormentado a los ecuatorianos de todas las clases sociales, pero con mayor énfasis en los sectores populares y medios, que es el delito de la vacuna, jurídicamente denominado la extorsión. Creo que ahí tiene que haber una política definida. He señalado que así como tenemos en la policía una gran unidad antisecuestros, debe haber una unidad especializada de acción contra la extorsión, debidamente financiada, integrada por los cuerpos de élite del Ejército ecuatoriano y de la Policía Nacional, con vinculación inclusive con los gobiernos locales, que son los que están cerca del barrio, donde está en la esquina, la ferretería, el bazar, la peluquería, que viven angustiados de este proceso de extorsión por parte de los vacunadores. Utilización de la tecnología con líneas de denuncia y acompañamiento para esta lacra que nos está acompañando. Aprovecho para decir algo. En la consulta popular del año pasado, que como ciudadano la impulsé, desde hace algún tiempo estaba atrás de esto, en la vinculación de las Fuerzas Armadas con la seguridad interna en auxilio y complemento de la Policía Nacional, si uno revisa el antecedente de la pregunta, de la reforma a la Constitución, ¿cuáles son esas áreas que las Fuerzas Armadas deben intervenir?
Y así como hay minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas, entre otras cosas, está el de extorsión. Porque las Fuerzas Armadas, según mi visión, que son los garantes de la soberanía y de cualquier amenaza externa y que pueden colaborar en la interna, no están para hacer redadas callejeras. Su labor no es combatir a la delincuencia común, no es estar persiguiendo en la calle a los carteristas, porque los militares no pueden estar caminando por las calles con un M16 ni con un AR-15, por poner un ejemplo. Pero sí en esto, el tema de la extorsión. Adicionalmente... La extorsión y las vacunas son el nuevo cáncer de la delincuencia en Ecuador. Totalmente, y tienen altas vinculaciones con el crimen organizado. Pero esto, ¿en dónde están los orígenes de este problema? Bueno, no comienzan por una ausencia del Estado justamente en los barrios populares, en los sectores más pobres de Ecuador. Sin duda, tiene toda usted la razón, y como bien usted ha precisado, es del Estado, entiéndase por el Estado, el gobierno central y los gobiernos locales también, porque ese es el Estado. A veces la gente hace un juego de palabras con el Estado y el gobierno central, que es el Ejecutivo. Pues es el Estado, una ausencia. Por eso siempre hablo y fortalezco el concepto de la protección social y la articulación con los gobiernos locales. Aumento un tema, porque esto no es que son un delincuente, el callejero, el del barrio, que se pone a extorsionar a la ciudad de la despensa. No, estas son nuevas maneras de lucrar que tiene el crimen organizado. Son nuevas modalidades, porque han tenido que abrir el abanico de los ilícitos, porque cada vez que hay más incautaciones de drogas, ellos tienen que buscar otra manera de conseguir los recursos. Y en ese tema, ya que hablamos de los recursos, yo tengo una posición radical, como no puede ser de otra manera, aparte que los estudios internacionales indican que es la figura correcta, y ojalá que tengamos una sola posición como país, que es aplicar a rajatabla, ahora sí, un buen documento que aprobó el pueblo ecuatoriano, que es la extinción del dominio. Es atacar a las finanzas criminales. Ese es un paso preventivo antes de entrar al tiroteo, por así decir, que también hay que hacerlo, porque para eso es fuerza pública, no es beso público, justamente con el terrorismo y con el narcotráfico. El tema de las finanzas criminales, quitarles el oxígeno, el tema de los bienes, de los recursos, de esos que están directamente vinculados y los alcahuetes que uno ha podido conocer en los casos de metástasis, de purga y plaga, es fundamental, porque son estos recursos los que permean en la frágil institucionalidad que tiene el Ecuador. Una sola posición, ley de extinción del dominio. Con la cooperación internacional hemisférica que es necesaria, porque Ecuador está sufriendo los avatares productos del tema del narcotráfico, del alto nivel de consumo. En Europa se ha disparado, por eso se ha elevado la producción en Colombia, en Perú, y nosotros somos los exportadores. Y necesitamos un tema de cooperación internacional. Debemos enviar un mensaje fuerte, claro, de carácter disuasivo. El tema de la extradición. En eso los países que están aliados, y principalmente los Estados Unidos, tienen que ayudarnos a dar un mensaje para extraditar a las cabezas del crimen organizado. Eso no es que solucionará todo el problema, pero sí enviará un mensaje fuerte para que paren las acciones terroristas que están existiendo en el Ecuador. Y también complementando el tema militar, porque hay una serie de medidas, unas son preventivas, otras son operativas. Como yo sí creo en el rol militar, en esta nueva misión, en esta nueva visión que tiene las Fuerzas Armadas, importante. Uno, una seguridad fronteriza especial, nosotros le denominamos escudo ecuatoriano, con uso de tecnología, financiamiento permanente para el tema del ingreso de las personas, el control. Usted sabe todos los problemas que nos ha traído el concepto de la ciudadanía universal que está consignada en la Constitución de Montecristi, y un tema especial que veo que hay coincidencia con otros candidatos. Que bueno, yo siempre lo he dicho, está en nuestro plan de gobierno presentado en agosto, no el sábado en la noche antes del debate, el tema de la militarización de los puertos, tanto públicos como los privados. Eso es muy importante, no hablo de operación, eso es otra cosa, sino militarización. Ahí le puedo dar una serie de medidas, hay muchas más, insisto, de carácter orgánicas, unas son estatales, unas son gubernamentales, otras son articuladas, unas son con reformas legales, pero quiero dejar una idea fuerza, que es con lo que comencé la entrevista. Las cosas buenas hay que mantenerlas, hay que mejorarlas, no puede haber ningún acuerdo con el crimen organizado ni con la mafia, peor con el narcotráfico. Debe haber una política de Estado, no se puede cada año y medio o cada 4, como usted citó, no se puede estar cambiando absolutamente todo. Tiene que haber una continuidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden necesitan una política de un solo andarivel, debidamente financiada. Todo lo que este gobierno recién está comenzando a comprar y le está llegando recién lo que este gobierno comenzó,
yo lo voy a continuar y lo voy a mejorar. Debe haber una sola posición, un solo puño. Y cuando hay alguna diferencia, porque en democracia es normal que haya diferencias, no será para debilitar la posición estatal. Hay un grave problema que además nos gustaría abordar ya entrando en la parte final de este diálogo, abogado Cucalón, y que preocupa y molesta mucho realmente al austro del país. Es un tema general, no solamente en la provincia de la Azuay, pero particularmente en la provincia de la Azuay. Ese crecimiento de Ecuador bastante desequilibrado, inequitativo, uno de los elementos que muestran esto con total claridad es el de las vías. Seguramente usted ahora está recorriendo el país, conoce la calidad de las vías en el Ecuador y qué vías tenemos aquí en el austro del país, para resumir estos temas, partiendo de que la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay, entrega al fisco en impuestos en el orden de unos $1.000 millones. Además de eso está la contribución sacrificada, porque es toda una tragedia el tema de la migración, que es otro de los pilares de la economía ecuatoriana, pero lo que retorna desde el Estado central es demasiado poco, y esto es histórico. El gobierno de Rafael Correa hizo una inversión muy significativa del orden de unos $12.000 millones en carreteras. En todos los años de gobierno de Correa no se hizo más de unos $200 millones en obras aquí en la provincia de la Azuay. Lenín Moreno nos tuvo distraídos con un ingreso sur que nunca se realizó. Es una obra que quedó solamente en planes y proyectos. El gobierno de Guillermo Lasso igual hizo una serie de ofertas viales que nunca cumplió, ofreció tomarse todas las deudas del tranvía, nunca cumplió. El gobierno de Noboa firmó a mediados de este año un acuerdo en la gobernación de la Azuay solemne con la presencia del ministro de Finanzas, del ministro de Obras Públicas, de los asambleístas de ADN, por 150 millones, una cifra realmente pequeña, pero se ofreció eso, no ha cumplido. De este cronograma que está terminando ya, en cuanto a las fechas, absolutamente nada. Esa es la situación de la Azuay, graficada solamente en este tema de la vialidad, que no es el único. Por allí, en el debate presidencial, no escuchamos a ninguno de los candidatos hablar sobre un tema de descentralización, de desconcentración en el país. Si usted lo hizo, yo sí lo hice. Que bueno, por si acaso nos aclarará. Hubo un candidato que no sabía qué diablos era eso. Y nos satisface recién escuchar, hoy lo hemos transmitido, declaraciones de Galo Cárdenas, allí coincido con usted, sobre la calidad de Galo, un buen amigo, conocido aquí en la ciudad de Cuenca, en quien se debe destacar más que las ofertas, que creo que es lo más importante en esta carrera presidencial, en la situación que vive Ecuador. Perdónenme que me haya alargado, pero es el tema de probidad, principios y valores, que es lo que más debemos fijarnos en los candidatos, más allá de las ofertas. En todo caso, Galo Cárdenas ha planteado una ley de descentralización profunda que dice que tiene una propuesta seria y realizable. Me imagino que la trabajó con usted. Totalmente. ¿Qué es lo que van a hacer en este tema? Qué importante la pregunta, ponerla sobre el tapete para Cuenca, Azuay, para el país, y la reflexión que usted ha hecho como antecedente a la misma. Y vamos por partes al respecto. Uno, solo en esta campaña he venido 5 veces a la ciudad de Cuenca y he recorrido la Azuay, y hay una tragedia en cuanto al tema de la conectividad. Prácticamente un aislamiento, y eso tiene indignada a la población con las cifras que usted dice, porque vieron como en otros lados en la lotería petrolera se hizo y aquí no llegó, y eso tiene que ver con productividad, tiene que ver con turismo, etcétera. Y como a mí no me gusta dorar la píldora, lo he dicho, hice algunos videos inclusive aquí explicando el tema. Aquí no hay plata. Y no hay plata. Entonces la única modalidad es el tema de las concesiones viales. No hay otra opción. Todo lo demás puede sonar bonito. Todos los gobiernos vienen, firman unos papeles. No, señores. Esto es vía concesión, sí, con pago de peaje, con lo justo que permita a la inversión nacional, a la empresa privada, invertir, desarrollar, construir, cobrar. El Estado gana con el bienestar de la colectividad, no tiene $1 para poner. Es un modelo que funciona por partes en el país. La Panamericana Norte funciona muy bien y las concesiones viales en Guayas muy bien. En el Azuay coincido, es terrible. En Esmeraldas es terrible, en Chimborazo es terrible. No, señores, está en mi plan de gobierno, lo he dicho, lo alcancé a decir en el intercolegial del libro leído el domingo pasado, lo alcancé a insertar en el tema económico con lo de las concesiones viales. Ese es mi compromiso. Ahora vamos al otro.
Parte de la experiencia, que tiene sus bemoles, sus activos y sus pasivos, es que toda mi vida defendí la descentralización. Yo me formé también en un gobierno local en las mejores épocas, donde, valga la aclaración, fuimos condecorados la municipalidad por Kofi Annan, el de la ONU, no por el vecino de al lado, por si acaso, de la partidocracia, sino por la ONU, Kofi Annan. Y yo, como creo en la descentralización, con Galo hemos conversado, está en nuestro plan de trabajo. Yo tengo dos propuestas ahí. Uno, y lo he sentido, cada vez lo tengo con más fuerza, y aquí Cuenca ha sido uno de mis mayores motores. Una de las reformas constitucionales que yo voy a plantear es que el IVA se quede en la localidad. Y yo, como gobierno central, digo, el gobierno se queda con el impuesto a la renta, como es en muchos países del mundo. El IVA se queda en la localidad y puede ser variable. Cada localidad puede pensar que es 15, 18, 11, etcétera. Es muy común eso. ¿Dónde está la diferencia con algunos autonomistas de Zaguán que conozco que andan por ahí sueltos? Es que yo hago eso con transferencia de competencias, con responsabilidades y ese IVA, porque no ha de ser también como les gusta a algunos. Yo sí tengo experiencia, pues yo vivo en el mundo real. Yo hice esta pregunta en el debate, yo dije, creo en la desconcentración y descentralización, usted candidato, ¿qué va a hacer? Y balbuceó, no sabe si eran unas pastillas las dos cosas. No ha de ser que yo le dejo el IVA a la localidad y el gobierno central se sigue quedando con toda la salud y educación, no tiene cómo pagar a fin de mes. Ojo, por si acaso ese pequeño detalle. Esa mejor manera de descentralizar no puede existir, porque hay muchas localidades en el país que están indignadas con el tema del no retorno. Y una segunda, esa es constitucional, vamos a una legal, que le hemos conversado con Carlos. Antes de enredarnos esto de el IVA, iría en detrimento de las asignaciones que se dan actualmente a las provincias, a los cantones a través del Código Orgánico Financiero. Pero no es en detrimento, es en beneficio. Le pregunto. Es que actualmente... Se daría el IVA, pero se mantendría el Código Orgánico Financiero con la figura actual. Pero es que, a ver, maestro, el cambio constitucional, porque de ahí radica, es qué impuestos van. Hoy, el 20% de los ingresos permanentes del Estado, que son los tributarios, esos van a los GATS. Y el 10% de los no permanentes, que son los petroleros. Así se compone la renta estatal. Es lo que dicta el Código Orgánico Financiero. Y es una variable, ¿no? Ahora es mejor. Todo el IVA causado en la localidad se queda aquí mismo. Y yo me quedo con el impuesto a la renta. Pero se mantendrían los dos, es lo que le pregunto. Los Esa impuestos distribución se mantienen a través del Código Orgánico Financiero y adicionalmente se daría el IVA. No, pues es que ya el IVA se queda aquí. El IVA, el que se genera, los ingresos se queda aquí. El gobierno central ya no cobra el IVA. Como sucede en muchas partes del mundo, sucede en Argentina, sucede básicamente en Estados Unidos. Ya el IVA se queda aquí, mejor. El 100% del IVA de cada localidad. Y yo me quedo... Pero no sería ese el único ingreso para las No, pero las municipalidades ya sería bastante. Los GATS siguen teniendo los ingresos correspondientes y ahí viene la segunda parte de la reforma. Allí, permítame una pregunta más, y aquí actuando de abogado del diablo, ¿qué va a pasar con las provincias pequeñas, pequeñísimas, que generan muy poco IVA? Existe lo que ya actualmente existe, ojo, porque el Estado igual va a tener que seguir asignando el porcentaje del impuesto a renta, que también es parte del fondo, tanto en la parte petrolera como en la parte tributaria, porque tributaria... ¿Lo tiene desarrollado esto en su plan de gobierno? Pero por supuesto lo tengo detallado, pero no es más cumbre. Lo he dicho en los 8 años que fui parlamentario y que no me dediqué a poner fiscales, por si acaso, ni a andar poniendo a Wilban Teranes, sino que me dediqué a defender la autonomía y la descentralización. Por eso me hice conocido, más allá que a algunos les gusta y a otros no les gusta, porque así es la democracia. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte que también está en el plan de gobierno. Señores, disciplina y autoridad fiscal. Más agua, menos farra. Las asignaciones estatales que el gobierno central transfiere, no es que son del gobierno central, sí sabe que es lo que pasa en la actualidad, ¿no? La gran parte de los municipios, no pierdo mi tiempo en las prefecturas que no sirven para un diablo, la gran parte de los municipios, salvo grandes ciudades, lo dedican en su gran parte a pagar la clientela, a pagar el gasto corriente. En la reforma que estamos planteando legislativa con Galo y con los demás legisladores que construye, que son de lujo, todos son decanos de facultades de derecho, entre otras cosas, no vinculados a metástasis, purga o plaga, y nadie es primo entre los primos, como otros partidos familiares de esos golpistas, como la Sociedad Patriótica, por poner un ejemplo, es que toda la asignación estatal solo puede ir a inversión, es decir,
obras y servicios. Ni un solo dólar de la asignación estatal. Los GATS, esos que hacen fiestas de $2 millones. Hay un municipio aquí en El Ecuador que se gastó $2 millones con invitaciones de lujo, parecían matrimonios asiáticos, para fiestas. Nunca más. Si van a hacer eso, eso lo sacan de su presupuesto, es decir, de los prediales, de las patentes, de las tasas. Nunca más los ingresos estatales que nacen de territorio, necesidades insatisfechas, número de población, nunca más van a gasto corriente. Aquí hay municipios en el país de ciudades de 150.000 habitantes que tienen más de 2.000 empleados los municipios, ¿no? Cuando hay otras ciudades del país que con 2.300.000 tenían 4.000. Aquí como que las reglas de 3 como que no funcionan. ¿Y va a promover una reducción del tamaño del Estado también? En lo que a mí concierne, sí, porque yo soy gobierno central, yo no soy jefe de los municipios, pero con esta vía que es legal vamos a poner orden a las finanzas públicas. ¿En qué medida reduciría el Estado central? Nada que tenga que ver con la protección social, porque en mi plan de gobierno existe la figura que tengo que cumplir con la planificación. Tengo que tener más policías, porque en 5 años debemos llegar a 80.000. En los 2 últimos años subieron de 50.000 a 59.000. Necesito, lo dije en el debate, menos inspectores de atmósfera y más médicos, más psicólogos, más enfermeras. En protección social, intocado. Es más, voy a contratar más médicos, más psicólogos clínicos, porque tengo que luchar contra el tema de la salud mental. En salud va a contratar más gente, no va a reducir el tamaño del Estado. Dije en protección social en el Estado, no, y puse el ejemplo de los policías, de los militares, de los médicos. ¿Dónde viene el recorte? Usted ofreció fortalecer salud. Pero por en el debate. Y ofreció fortalecer también la educación. Lo acabo de decir. Esa es protección social. ¿Dónde viene el recorte, para guardar el hilo conductor con su pregunta? El recorte viene en otras partes del gobierno central, donde, ¿cómo es que le llaman? NJS, niveles jerárquicos superiores. Todos esos puestos, contratos ocasionales, coordinadores, asesores, inspectores de atmósfera, se van. Fusionaremos también secretarías, ministerios, y en el orden del Estado, ya le estuve indicando al principio de la entrevista, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana con toda la burocracia indolente. Ahí lo que están son los alfiles de los politiqueros, no sirven para nada. Consejo de la Judicatura, el tema del Congreso achicando. El Congreso, señores, no solamente que hay que tener menos asambleístas con 2 cámaras, y yo que he sido legislador, no operador de las mafias, le digo, un asistente, un asesor. Pare la fiesta. Y así se viene el recorte. Eso sí, eso es gobierno central e instituciones. Gran parte del desangre que tiene el Ecuador financiero público está en los GATS. Por si acaso, se lo dice una persona como yo, que defiendo la descentralización y la autonomía. Yo nunca he sido centralista, y por si acaso el centralismo no tiene nada que ver con una ciudad. El centralismo es una forma perversa de ejercer el poder. Hay hasta presidentes costeños que son centralistas, por si acaso. Pregunta final, abogado Cucalón. Como ha visto usted, esa pugna presidente-vicepresidenta, ¿y qué función va a asignar usted a su vicepresidenta? En la actualidad a mí no me va a pasar eso, porque yo no soy anormal. La gente normal arregla las diferencias con altura, porque siempre va a haber diferencias. Preocúpense cuando todo sea uniforme. Yo ya he dicho, yo voy a nombrar ministros y ministras de Estado, no muchachos a hacer mandados. A mí me miran a la cara y me dicen, presidente, usted está equivocado, por si acaso. Y yo voy a escoger personas más calificadas y más inteligentes que yo. Yo no le tengo miedo. Yo no soy como esos caudillos que quieren gente sumisa que ni siquiera les puede ver a la cara. Segundo, Carla Larrea va a estar en todas las labores de gobierno. Porque como yo sí sé de esto, inclusive es miembro nato del Consejo de Seguridad Pública del Estado, va a estar en todo, aportando con su visión. Es decir, la toma de decisión la tomo yo. ¿Dónde va a estar ella delegada? Con decreto ejecutivo, en razones de productividad y de emprendimiento, que ella misma lo ha solicitado. Porque así es la gente normal, pues, ¿no? Uno solicita, llega a un acuerdo y se le delega la situación. A mí no me va a pasar ni lo que le pasó con altura a Velasco Ibarra y a Zabala Baquerizo, ni el hazme reír que estamos viviendo hoy día, que ya mismo les llega la sentencia de la Corte por su caso. Y esto no tiene nada que ver con la señora Abad, que no es santa en mi devoción, no estoy de acuerdo con ninguna de sus ocurrencias, porque ella no tiene ideas. Pero señores, la institucionalidad es una sola. La Constitución y la ley se respeta. No puede ser lo que ha venido pasando en el Ecuador, y ya mismo les viene la sentencia de la Corte por si acaso. Bien. Le agradecemos por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Declaraciones del abogado Henry Cucalón, él es candidato presidencial por el Movimiento Construye, listas 25.